¿verdad? Ahí. Okay. Bueno, el tema que escogí fue la de genómica de la individualidad. Bueno, presentado por mí. Vale, adelante. La siguiente, por favor. Bueno, hice una pequeña introducción sobre la genómica, donde nos dice que tiene sus orígenes en fecha mucho más reciente, en el término acuño por primera vez en 1986. Incorpora el estudio de la organización y función de interpretación del material genético de todo microorganismo. La genómica pues, es un área de la biología cuyo objetivo es el estudio de los genomas a escala global. Bueno, como primer concepto puse que la individualidad genética resulta del hecho de que cada individuo procede de un gameto femenino y otro masculino. La siguiente. Perdón. No. Pero bueno, como mi pregunta de investigación puse, ¿qué efecto tiene el hecho de que los individuos obtengan un gameto femenino y otro masculino únicos como tales, ciertamente individualizados frente a los demás gametos? Y como hipótesis puse la aplicación de los procesos tecnológicos que se usan para la secuenciación del DNA hace posible una mejor interpretación para el material genético más rápido y con un costo eficiente. Eso es lo que espero. ¿Okay? Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, en mis objetivos, el general, puse determinar la genómica, determinar si la genómica ha facilitado la realización de las formas de organización y función de los genes de los organismos. Y como mis objetivos específicos, espero confirmar esta genómica si ha facilitado el conocimiento de la estructura y función de los genomas. También, otro objetivo puse investigar sobre la genómica futuro y qué herramientas de uso genómico pueden ser utilizadas, al igual que analizar las diferencias de la genómica y otras ramas de la biología. Y por último, comparar algunas aplicaciones que se han hecho de la genómica. Entonces, bueno, eso sería todo por el momento. Entonces, están bien mis objetivos. Y pues yo fue todo para él. ¿Tienen alguna pregunta? Nadia o alguien? No, profesor. ¿No? A ver, vamos a revisar el objetivo general. Dice, determinar si la genómica ha facilitado la realización de las formas de organización y función de los genes de los organismos. Bueno, vamos a ver, ¿qué es genómica? Eso lo digo aparte. Sí, por eso aquí dice la genómica. ¿Dónde está la definición de genómica? Pues. No, ¿verdad? Es que lo dije aparte. Sí, la viste, pero no está apuntada, ¿verdad? No. Ok. A ver, dínosla de nuevo. Que se refiere al estudio del genoma completo y de todos los genes en el que se encuentran en un organismo. Ok, entonces sería determinar si toda la información genética ha facilitado la forma de organización y función de los genes en los organismos o de los organismos, ¿no? Sí. Ok, ahora, ¿cómo relacionas la información genética con los genes? ¿No es lo mismo? Podría haber las alteraciones. ¿Mande? Podría haber las alteraciones. Sí, pero ¿qué relación tiene la definición de genómica con genes? ¿No es lo mismo? No, creo que sí. Pues es que la genómica es el estudio de los genes, ¿no? Ajá. No. Entonces aquí está redundante genómica y genes. Yo podría cambiar el orden y decir, determinar si los genes
han facilitado la realización de formas de organización y función de los organismos, ¿no? Porque si no, hay redundancia. Ahora, lo que vamos a ese es el qué. Ahora vamos a ver el cómo. O sea, ¿cómo vas a determinar si los genes han facilitado la realización de formas de organización y función? Dice, confirmar si la genómica facilitó el amplio conocimiento de la estructura y función de los genomas. Está repetido. Sí. Es lo mismo que el objetivo general. Entonces, ese yo lo tendría que quitar, ¿no? Luego, investigar sobre la genómica a futuro y qué herramientas de uso genómico pueden ser utilizadas. Si te fijas, ese objetivo es mayor que el de arriba. Porque en el de arriba solamente dices determinar si los genes han facilitado forma de organización y función. Primero investigas y luego determinas. ¿No? Pero de todas maneras dice investigar la genómica a futuro y qué herramientas de uso pueden ser utilizadas. Eso no está contemplado arriba. ¿Sí lo ven? Es más amplio que lo de arriba. O sea, si yo hago ese objetivo específico, estoy yendo más allá de lo que me planteé como primera pregunta. La primera pregunta es solamente determinar si los genes han facilitado la organización y la función. ¿No? ¿Sí lo ves, Lupita? Sí. ¿Sí lo ves por ahí, Casa? ¿Lo ves tú, Luis? ¿Sí? Entonces, tengo que redactar ese o decidir si pongo ese como objetivo general y el otro pasa a ser un objetivo específico. Porque si yo determino primero si los genes, digamos, la organización de la información genética en genes, porque acuérdense que la información genética vienen genes y otro material que no codifica. O sea, cuando hablamos de genes, estamos hablando de secciones del DNA que codifican para la síntesis de proteína. Y las proteínas son las que determinan el músculo, el hueso, los órganos, etcétera. ¿Sí? Entonces, si todo el DNA es la información, pero solamente de ese alguna parte codifica, es a lo que le llamo genes. Entonces, los genes como unidad, creo que trato de entender lo que quieres decirnos, ¿eh? A lo mejor estoy mal. Los genes como unidad han facilitado la organización y función en los seres vivos o en los organismos. Sí, sería más esa pregunta, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces, la genómica a futuro, o sea, los genes a futuro como herramientas de uso, es más grande que determinar si han facilitado la organización. ¿Sí? Sí. Entonces, o los cambio o redacto nuevamente el objetivo específico. Y luego el cuarto dice, el tercero, perdón, dice, analizar las diferencias de la genómica y otras ramas de la biología. Eso es todavía mucho más amplio que de arriba. Yo digo que lo más factible es subir el de investigar y bajar el de determinar, y yo quitaría el de analizar. Porque a veces, bueno, o sea, a mí me lo dijeron en un trabajo, creo, en el primer trimestre, mientras menos objetivos específicos tengas, pues más concreto va a ser tu investigación, y más concreto no es menos, eso está mejor, ¿no? Sí. El problema es que entre más objetivos específicos tienes, recuerden que cada objetivo específico es un cómo. Y a ese cómo va relacionado un método. Claro, cada método te ofrece resultados. Entonces, al final tienes que integrar los resultados de cada uno de los métodos para ver si completas el objetivo general. ¿No? Y luego dice, comparar algunas aplicaciones que se han hecho de la genómica.
Arriba. Está más grande que el de arriba. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, habría que pensar cuál de estos. El primero ya vimos que es la repetición del objetivo general. Y los otros tres son más amplios que el objetivo general. Entonces, habría que decidir cuál de los tres objetivos específicos terminales o finales es el que quiero dejar como objetivo general. Voy a presentar la comparación de las aplicaciones que se han hecho en la genómica. Eso es algo completamente diferente a las diferencias entre la genómica y otras ramas de la biología. ¿Sí lo ven? Entonces tal vez podría subir ese de las aplicaciones al general, ¿no? Y quitar, yo diría quitar el de analizar las diferencias porque es bastante amplio. Entonces yo subiría a comparar algunas aplicaciones al general y dejar los otros tres, porque los otros tres complementan a las aplicaciones en la económica, ¿no? Y es lo que quieres ver. Sí, ahora si dejas el comparar algunas aplicaciones que se han hecho de la genómica como general, ¿cómo vas a resolver esa pregunta, a enfrentar ese qué? Entonces quitas los objetivos específicos y tienes que preguntarte, ¿cómo voy a comparar? A través, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿Y qué aplicaciones existen? Entonces esos pueden ser dos objetivos específicos. Determinar las aplicaciones actuales de la genómica y luego el 2, comparar estas aplicaciones ¿y con qué las vas a comparar? Porque cuando dices comparar, siempre es esto contra esto, ¿no? Entonces dice comparar algunas aplicaciones que se han hecho en la genómica. Pero ¿con qué las vas a comparar entre ellas? ¿Las vas a comparar con un modelo externo o un modelo preestablecido? Habría que decidir con qué las vas a comparar. Hacer un buen contraste con algún modelo externo, ¿no? Que vaya enfocado tal vez a la misma área, pero tenga ciertas diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo la aplicación de la genómica en la medicina que la aplicación de fármacos. Porque cuando dices aplicar la genómica para la salud, vas a meter a los genes, ¿no? Mientras que el otro es, digamos, más somático, que tomas medicina para restar esto, etc. Entonces tendrías que decidir con qué lo vas a comparar. O sea, comparar la genómica con la medicina tradicional o comparar la genómica con la medicina homeopática o comparar la genómica con las usos y creencias, ¿no? O sea, tienes que decidir. ¿Sí? No, está bien. No, o sea, el chiste es, y esto va a ser parte de tu ensayo final, ¿no, Lupita? Sí. Esto va a ser el ensayo final, ¿ok? ¿Algún comentario de Avi o de Nadia? Sí me expliqué lo que en los comentarios para Lupita. Creo que yo tuve el mismo error. Ahorita mismo. Ok, nada de preguntas, ok. Sí, ves la diferencia. Sí. Ya me queda un poco más claro. Ahora, una hipótesis la aplicación de los procesos tecnológicos que se usan en la secuenciación de DNA hace posible interpretación para el entendimiento más rápido a un costo diferente. Está bien, pero eso cómo está incorporado o en el objetivo específico o en el objetivo general. Bueno, había puesto que pues, como ya mismo las observaciones, sí tengo que cambiar porque entonces no
Pues lo podría No sé. seguir quedando con lo de las aplicaciones, ¿no? Sí. Con, por ejemplo, la genómica de la medicina contra fármacos y seguiría contestando un poco la hipótesis. Fármacos por el lado de costos y material genético del estudio e interpretación más rápido por el lado de la medicina. Sí, pero la secuenciación, ¿qué tiene que ver la secuenciación? ¿Estás hablando de qué? Pero no voy a hablar de fármacos. Pues que no para los fármacos es un estudio previo. ¿Sí? ¿Dónde? Ay, no sé, yo ni me meto. Mi exposición está igual. Me quedé pensando en la pregunta, por eso no escuché, porque la pregunta de investigación es la genómica de la individualidad. Entonces, lo que está planteando, lo que me parece interesante desde el principio es, ¿cuál es el aporte del individuo, el individuo reducido al gameto? Porque esa parte es muy interesante. O sea, tú reduces el concepto de individuo al gameto, porque en términos informativos, el gameto es parte del individuo, ¿no? Pero tienes dos individuos, porque es el padre y la madre. Entonces, ¿cómo aportan información el padre y la madre para estructurar la información y para poder, lo que decías en la otra pregunta, organizar y que los genes funcionen? ¿Sí? Ahora, hay diferentes formas de entrarle. A mí se me ocurre que, por ejemplo, un gen tiene dos alelos. Este alelo está traído por un gameto y este otro está por el otro individuo. Entonces tú tienes dos alelos. Entonces la población individual determina la función de los genes, porque si tienes un alelo dominante y uno recesivo, este va a gobernar sobre el recesivo. Y esa es la aportación individual. Por ahí podrías irte. ¿Sí? Pero sí implica que hagas una reducción del individuo al gameto y a un fragmento de la información que lleva ese gameto. Se me hace interesante el desarrollo del ensayo en ese sentido, Pero hay que elaborarlo más y crear la unidad, la línea de argumento. Sí. ¿Sí me expliqué? Más o menos. Si mi tema fuera ese, sí. Pero ahorita que, o sea, mi tema también. O sea, siempre siento que yo tengo el mismo error en los objetivos específicos. Hipótesis no hice, entonces ahí me problema. Pero siento que tengo el mismo error en los objetivos. Ahora lo vean ustedes. Esto es solamente práctica, hay que irlo haciendo. O sea, hagan de cuenta que el objetivo general es su universo delimitado, o sea, un pedazo del universo. Y tienen que comparar los objetivos específicos con eso, para si la caja es más grande o más pequeña. Si es más pequeña, corresponde, siempre y cuando esté alineado a ser coherente, ¿no? ¿Sí? Bueno, con esto ya. Creo que me sacó de dudas. Sí. Ok. Entonces, ahora habría que decidir por dónde vas. O sea, ya decidiste, en términos de la pregunta, voy a desarrollar el argumento como yo lo inicié al principio, ¿no? O sea, reduzco la individualidad al gameto. Eso quiere decir que llevo la mitad de un individuo aquí y la mitad del otro acá. Entonces los puedo juntar en el organismo, ¿no? Que lo pones ahí. Ahora, eso, ¿cómo repercute en la organización y en la función? La siguiente pregunta es, ¿cómo voy a enfrentar o cómo voy a demostrar o qué evidencias voy a sacar o a dónde investigo
para ver si realmente la aportación de los alelos tiene que ver con la organización y la función. Y eso se convierte en las preguntas de los objetivos específicos. Por eso, es que yo no entendía por qué decía que ya tenemos el qué, ahora vamos a ver el cómo. ¿Qué me quieres decir? Sí, Ya entendí. sí. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? La pregunta que quiero contestar. ¿Cómo lo voy a lograr? Pero vean, el objetivo general lo desglosé de la pregunta inicial, ¿no? Fíjate, ¿qué efecto tiene el hecho de que los individuos obtengan, voy a quitar este tantito, un gameto femenino y otro masculino, únicos como tales, ciertamente individualizados frente a los demás gametos? Claro. ¿Por qué? Porque tienes dos gametos con diferentes posibilidades. O sea, yo puedo tener un gameto que lleva el dominante y un gameto que lleva el recesivo, ¿no? O sea, la pregunta está muy interesante en términos de cómo la formulaste. Sí. ¿No? A lo mejor fue circunstancial, fue chiripazo, pero está muy interesante porque estás relacionando y reduciendo el individuo al gameto, ¿no? Pero además estás diciendo que estos son muy particulares referente a los otros gametos. Pues sí, porque cada gameto tiene una constitución diferente. O sea, aquí estás hablando del femenino y del masculino, sí, pero del femenino venían dos gametos y del masculino venían dos, resultado de la meiosis, ¿no? Entonces, depende cuáles se junten, es el resultado, y por lo tanto, ciertamente individualizados frente a los demás gametos. Entonces, está muy padre porque está reduciendo al individuo al gameto, pero el gameto es particular. ¿Ok? Entonces, de esta pregunta de investigación, yo me fui al objetivo general. Entonces, ahora, ¿qué quieres hacer con esta idea de que los gametos son los individuos y están individualizados y por lo tanto el resultado va a ser diferente, ¿no? Entonces, yo lo podría llevar si los gametos en términos de la fertilización, ya que se forman los dos cromosomas, determinan la organización y función en los organismos. Ese sería mi qué, ¿no? ¿Sí lo ves? Entonces, ahora, ¿cómo demuestro, cómo evidencio, ¿sí? ¿Qué información voy a tener para responder eso? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo puedo demostrar que estos dos elementos vienen de individuos diferentes y son individuos por sí mismos, afectan la organización y la función? ¿No? ¿Cómo lo harías? ¿Sí quedó claro entre el qué y el cómo? Sí. Ahora les decía, cada cómo, como es un método, tiene resultados. Y al final en la discusión, los juntas para tratar de contestar. Sí, sí, gracias. ¿Ya? Va a quedar más claro conforme lo vas haciendo. ¿Sale? Bueno, adelante. Bueno, pues mi tema es el código genético, ya me consta. Siguiente, por favor. Y yo, bueno, pues mi pregunta de investigación es: ¿conocer el código genético nos puede decir todo de un individuo? Básicamente, yo quiero utilizar las herramientas que nos está proporcionando esta materia para conocer un poco más de personas que tal vez no puedo llegar a interactuar como ellos como tal.
analizando ciertas muestras puedo conocer qué padeces, qué vas a padecer o cómo evitar esos padecimientos sin necesidad de una interacción. Y bueno, pues mi objetivo general es realizar un análisis sobre las variantes y caracteres expresados en el genoma para poder establecer un perfil del individuo, ya que pues quiero conocer al individuo. Y mis objetivos específicos es establecer a las mutaciones como un mecanismo de variabilidad genética que puede existir en un organismo, refiriéndonos a esto como una fuente de variantes alílicas. Y posterior a eso tengo a analizar los patrones de herencia y los riesgos de incidencia. En ese sentido me refiero a, pues si mis abuelos tienen una enfermedad, mi abuelo es diabético, ¿qué probabilidad hay de que yo como su nieta lo tenga o qué probabilidad hay que su bisnieta lo padezca? Y por último tengo definir las características distintivas que identifican a los distintos grupos de enfermedades de origen genético. Como decía, pues quiero ver los padecimientos y qué enfermedades son hereditarias, cuáles no lo son y pues el riesgo de incidencia que tienen estos sobre nosotros. Y siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí es una breve introducción donde hablo acerca del ADN por primera vez y me fue constituido ya a partir del siglo XX, ya con un poco más de estudios y referencias. Y me parece muy interesante establecer que los investigadores han tenido como diferentes dificultades en el estudio de esto debido a la gran cantidad de información que hay y a las variantes en cuanto a enfermedades que se ha dado con el tiempo. Muchos creemos, por ejemplo, yo lo pongo lo más cercano a mí, la diabetes. Pero hay diferentes tipos de diabetes. ¿Y a qué tipo de diabetes es más propenso? Entonces, pues a esos retos a los que los científicos se han enfrentado. Y pues me parece interesante conocer nuestro pasado, en este sentido me refiero a nuestros antepasados para poder definir nosotros nuestro futuro, como lo hago en el caso de la diabetes, qué probabilidad hay. Y asimismo saber cómo yo lo puedo prevenir. Y me parece que en algún punto de las clases yo mencionaba lo de los análisis prenupciales. Nuestros padres se los hicieron para saber qué riesgos tenían sus hijos, alguna enfermedad, malformación, etc. Para que en caso de que ellos decidieran sí procrear, pues desde qué medios empezar a atacar y pues dar una mejor vida. Entonces, pues me parece interesante todo eso y de eso habla un poco mi introducción. En el ensayo voy a ser un poco más largo, solo no quería llenar la diapositiva. Y ya después me emocioné y hice como 20 diapositivas. Bueno, ay, es que se veía muy bonito en mi mente. Bueno, este es un pequeño diagrama que puse para que entendieran un poquito la idea que traigo en mi cabeza. Aquí están mis objetivos específicos que contestan a mi objetivo general. Básicamente, uno de mis objetivos se refiere a las enfermedades de origen genético, en las cuales las voy a dividir como enfermedades monogenéticas o mendelianas, luego son las de origen multifactorial, las enfermedades con patrones de herencia no clásicas y las cromosomopatía. Y bueno, en las de patrones de herencia no clásica, pues los estoy dividiendo, las que tienen la palomita, las que ya he empezado a abordar. Hay mucha información, entonces apenas estoy leyendo y resolviendo como pedacitos, de los cuales pues estoy intentando rescatar lo más importante y poner mi interpretación y buscar ejemplos más cercanos a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, en las de enfermedades mendelianas, tengo un ejemplo con la enfermedad que vulgarmente lo conocemos como enanismo, en uno de los actores que sale en la película de Pixeles o Como Tronos, que pues estoy buscando darle por ese lado para que sea entendible, porque el objetivo de mi ensayo es que lo lea quien lo lea, lo pueda entender. Y así. Muy bien. Sí, pero más o menos así va mi diagrama. Todavía me faltan algunos puntos. ¿Y empiezo a explicar esto? Sí, anotaste dónde vas. Voy ¿Tienes a ir a las muchas? clases. Tengo 24. ¿Cuántas? 24. 24. Y Donde todavía tú no quieras, acabo. donde tú quieras, reparar. Bueno, está bien. Te voy a hacer. Bueno,
pues aquí tengo las Vas enfermedades. a hacer, perdón que te interrumpa, vas a hacer un árbol, un pedigrí de tu familia. Estaría cool, ¿no? Estaría padre, ¿no? Es que sí lo pensé, porque de hecho no sé si pueda pasar más adelante. Más adelante. Ese es el número que te decía con lo de la acondroplasia, Ujú. pero todavía más adelante. Es que lo que estoy... no, más adelante. ¿Qué me dices? No. Por ahí. ¿Por ahí? Bueno, ¿Ahí? ahí. Bueno, yo lo que sí lo quería integrar a modo de ya ejemplo al momento de la presentación, porque yo vi muchas cosas que me parecían interesantes, por ejemplo, un trastorno, me parece que era de algo así, que se relacionaba también con lo de impronta genética. Entonces a mí me pareció muy interesante ese contraste que hubo. Si se expresa solo un gen, pues se puede relacionar directamente con lo que es la impronta. Y la impronta nos lleva a otro caso. Y yo al ver todos estos árboles, sí me pareció interesante relacionarlo, por ejemplo, en mi familia se padece mucho la diabetes o la hipertensión, yo soy una hipertensión. Entonces, sí me pareció como, a manera de presentación, pues tal vez sí lo haga. Sería interesante, simplemente. Más que nada para ver, por ejemplo, en esta parte explicaba lo de la madre que tiene el padecimiento y cómo los dos hijos no lo tienen. A partir de la segregación y todo lo que hemos visto en clases, lo estoy integrando un poco y estoy contestando a mis objetivos, por ejemplo, en el caso anterior hablo yo del Alzheimer, como parte de una enfermedad en la cual convergen los caracteres genéticos, pero también lo ambiental. Entonces nos quiere decir que cualquiera puede tener padecimiento, pero tiene que tener un detonante. Entonces, ¿es herencia o tiene que ver ahí la familia o el entorno en el que nos creemos? Pero si no tienes el antecedente, precisamente en términos ambientales, todas las circunstancias de él no necesariamente se manifiestan. De hecho, es lo que mencionaba, porque encontré una diferencia entre tener el gen y ser portador. Sí, claro. Entonces, a mí me pareció muy interesante eso de que, ok, encontré una parte en un artículo que decía que científicamente todos tenemos cáncer, todos tenemos el gen, pero que solo en muy poco se expresa. Entonces, es la parte que a mí me gustaría integrar, por ejemplo, mi tío tiene diabetes, pero mis otros tíos y mi mamá no lo tienen. Eso no quiere decir que no tengan como tal el gen, tal vez no esté expresado. Entonces, pues sí es la parte que yo quiero. Sí. Y estoy contestando mis objetivos porque en lo de Alzheimer precisamente tocaba el caso de gemelos idénticos, de la probabilidad que ellos tenían, que era del 46%, respecto a el general, que era 1%. Y de gemelos que no son idénticos, pues se reduce un poco al 16%, y a hijos que no son gemelos, pues se reduce al 3%. Entonces, pues ahí estoy viendo un poco los rangos de incidencia. Y más o menos por ahí. Son hipótesis, ¿no? Hipótesis que no necesariamente probadas. O sea, por ejemplo, lo del gen, que todos tenemos el gen del cáncer, es una hipótesis. Sí. Porque no han demostrado que, por ejemplo, todas las mujeres tengan el gen este famoso que les da cáncer de mama, ¿no? Que es el CG. De hecho creo que lo traigo. Eso supuestamente, pues es cáncer mamario, ¿no? Aunque a los hombres nos puede dar, es mucho más la incidencia en mujeres, pero no han demostrado que todas las mujeres lo tengan, tan así que aquellas en las que los demuestran pueden tomar la decisión de quitarse los pechos, ¿no? Para evitar que les dé el cáncer. Entonces es una hipótesis, pero no sabemos si realmente todo, para empezar, es algo muy interesante sobre el cáncer, porque quizá el cáncer es la denominación genética de muchas enfermedades. Sí, porque se desencadenan a partir de uno. Y no sabemos si todos están relacionados. O sea, no, a lo mejor el cáncer de páncreas no tiene nada que ver con el cáncer mamario.
¿no? O sea, son dos cánceres diferentes, con orígenes diferentes, y los metemos en la bolsa de cáncer porque a lo mejor tienen una sintomatología similar. Es como el ejemplo, por ejemplo, yo hace tiempo, una de mis tías es doctora, y nos contó de una paciente que sufría de la tiroides. Ajá. Y yo le pregunté que, pues, que ella por qué se estaba tratando, y me mencionó síntomas que yo decía, es que tiene que ver con la tiroides. Y me dijo, es que se les está desencadenando todo. Y dice, entonces un punto de partida puede ser la tiroides, que es lo más preocupante. Entonces siento que... Pero básicamente es eso ahí. Sí, no, además es muy extraño cómo se comportan los diferentes tiroides, ¿no? Mi esposa tiene cáncer de tiroides y hay diferentes tipos de cáncer, pero lo que es muy interesante es que las células, o sea, generalmente el cáncer de tiroides está como localizado. O sea, si te regresa el cáncer de tiroides, te regresa en los ganglios del cuello. No se va, o sea, no se va a otros órganos. Es muy raro que haya metástasis en otros órganos. Mientras que, por ejemplo, el pulmonar puede causarte metástasis en huesos o en estómago. O sea, como eso es lo que nos lleva a pensar que el cáncer no es una enfermedad del mismo origen, sino que son como lo monofilético y lo polifilético, o sea, que tienen causas y orígenes diferentes. Pero sí es cierto, el cáncer de tiroides es complicado porque la tiroides controla muchas hormonas. Y entonces, quien tiene cáncer de tiroides, tiene, por ejemplo, una menopausia temprana. ¿Ya? Muchas complicaciones. El sueño, el hambre, la piel. ¿Cómo está? Sí, y pues básicamente en eso estoy desglosando un poco todo eso. Estoy intentando en cada fragmento de, por ejemplo, en donde convergen tanto lo hereditario con lo cultural, pues estoy intentando contestar ahí, es un ejemplo, varios de los que lo intento, contestar uno de mis 3 objetivos, meterlos ahí. Por ejemplo, pongo los de incidencia, que son pues las tasas o la probabilidad de la enfermedad, que contesta el origen genético de las enfermedades. Entonces estoy intentando, y pues yo creo que sí voy a hacer tal vez un árbol de mi familia para... Está interesante, pero muy amplio. Sí, es mucha información. A lo mejor lo que podrías hacer es una idea, mencionar las principales o las más evidentes manifestaciones y después de ahí tomar la que te interese. Puede ser diabetes o puede ser hipertensión, ¿no? Sí. Y las otras nada más enunciarlas como ejemplo. Sí, porque sí. si tratas de meterte en cada una de ellas, no, de hecho las menciono por encimita. Menciono básicamente las afectaciones y ya, no estoy metiendo tanto porque es mucha información y aún no puedo leer todo lo que empecé a leer. No, Son muchas cosas. y sería lo del árbol genealógico, bueno, lo del pedigrí sería interesante ver hasta dónde puede llegar hacia atrás. Porque no es lo mismo meterte a los expedientes médicos a que le preguntes a tu mamá o a tu abuelita. No, porque habemos familias que no hemos puesto mucho interés, ¿no? Entonces tú le preguntas a mi hija, cuando sale un mañana no está, entonces, quien podría haber sabido de mis abuelos o de mis bisabuelos es ella. Entonces, si no lo hice en su momento, pues ya no tengo información. Entonces hay que rastrear a ver hasta dónde puedes llegar. Yo todavía tengo a mis bisabuelos. Mira. Tengo nada más a un par de bisabuelos, pero todo es por eso dije, pero les puedes preguntar a ellos, oye, tu papá y tus tíos tuvieron diabetes. El problema es hasta dónde puedas llegar con información fidedigna, porque a veces tenías enfermedades que luego no sabes ni cómo catalogarlas actualmente. Murió de un dolor de muelas. Oye, yo creo que tenía otra cosa, ¿no?
¿no? Pero le ponían así, murió de un dolor de muelas. De hecho, mi bisabuelo murió por una gripe. Dicen que tosió muy fuerte y se ahogó. Entonces nunca supieron de que murió, pero él era diabético. Entonces ahí tengo pues delante. Es que la mayoría de mi Bueno, pues familia sabes es que era diabético. diabético, para eso, ya murió por otra De que cosa. murió, no sé. O sea, está interesante. Pero básicamente por ese lado estoy guiando la Está complicado. Sí, y eso que no he, Muy interesante. no he terminado. Por ejemplo, aquí veía un poco lo de lo de la variabilidad en una parte específica del código. Por ejemplo, mencioné una enfermedad que es la que es el 15, me parece, y que genera obesidad y deformación en algunos huesos, y eso es por parte del padre. Y tengo otra enfermedad que es igual una afectación en el número 15, pero es por parte de la madre. Entonces, Sí, hay mucha diversidad, mucha información, y luego como mucha no la entiendo, pues me meto a investigar para entender. Pues sí, poco a poco, pero ahí es donde te puedes perder, ¿no? Sí. Sí, luego estoy leyendo, viendo videos, y ya una vez que entiendo, pues ya regreso a mi artículo original y empiezo a escribir. Bueno, Y pues ya, va muy bien. básicamente por ese lado. Ahorita estoy mencionando, bueno, la presentación no saturé tanto, el ensayo yo creo que va a ser un poco más largo, pero estoy intentando no adentrarme tanto en las enfermedades, las menciono a grandes rasgos para que no sea tan tedioso, porque sí me estoy centrando en enfermedades, pero no es mi objetivo describirlas como tal. Entonces, pues sí, intento mantener un poco y seguir mi diagrama. Buen actor este cuate. Sí, se lo digo. Yo creo que casi he visto, bueno, he visto mucho de lo que he hecho. Déjame regresar a los objetivos. ¿Algún comentario sobre los objetivos? Ahora, el primer objetivo específico no es un cómo, porque estás ya diciendo, haciendo una afirmación que las mutaciones son el mecanismo. Establecer las mutaciones como un mecanismo de la variabilidad biológica que puede existir en un organismo, refiriéndonos esto a una fuente de variantes alérgicas. Esto es más bien una explicación, o sea, el por qué. La mutación puede ser un por qué. Entonces, no es el qué, no es el cómo, sino ya es la explicación, es el por qué. Entonces, yo quitaría ese. Y ahí yo sí podría dejar los patrones de herencia y riesgo como parte del análisis de las variantes, ¿no? Y, por otra parte, definir las características que identifican a los diferentes grupos de enfermedades de origen genético. ¿Por qué? Porque tiene que ver con variantes y caracteres expresados y con el perfil del individuo. Ok, entonces tendría que cambiar un poco el establecer. Sí, pero si te vas a meter a determinar las mutaciones, entonces sí ya es otra cosa. Porque si cambias a establecer con determinar qué mutaciones, ¿no? Determina, por ejemplo, cada uno de las enfermedades que vas a enfrentar, va a estar complicado. Va a estar muy complicado. ¿Sí? Porque entonces analizas los patrones de herencia y riesgo, luego ves las características distintivas de las enfermedades y luego el primero pasaría a ser el tercero, determinar qué mutaciones son las que dan la fuente para las variantes y las enfermedades. Ok, sí. Uh-huh. Sí, tal vez ahí el orden está mal y voy Sí, a cambiar el establecer. exacto.
y quitaría lo de como un mecanismo de variabilidad, nada más dejaría Exactamente. variantes alélicas. Claro, Para que porque no- ya sabemos que es un elemento de la variabilidad. Ajá, más que nada para darle como progresividad. Y entonces Exactamente. vaya 1, 2 y Sí, 3. exactamente, para que haya continuidad. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Gracias, Liz. Gracias a usted. Ahí. Sí. ¿Alguna pregunta, Nadia o Abigail? No, ok, gracias. Muy bien, pues ahí va. Ahora hay que ver en qué resulta el ensayo. Sí, ahí hay que definir. Una de las cuestiones importantes es poner límites. Porque si no, como el ensayo son 2 o 3 cuartillas, todo esto a lo mejor no te cabe en el ensayo. No, obvio que no. Entonces hay que priorizar. ¿No? ¿Vale? ¿Quieren dos cuartillas de ensayo? Los ensayos son generalmente máximo de 3, 4 cuartillas. 2, 3 cuartillas. No quiero una. Si no, ya se convierte en un tratado, ¿no? Ah, bueno, no vale la cabeza. No, por eso es importante, vas teniendo el panorama y después vas a tener que priorizar y decir, por eso te decía, vas a tener, enuncias las enfermedades y luego sobre de esas decides cuál podría ser la prioritaria a enfrentar. Entonces das el panorama general y después como un embudo bajas hacia el punto focal que vas a discutir. Porque si no, esto se convierte en un libro, en un tratado. ¿No? Pero bueno, esto te está dando mucho, digamos, un panorama muy, muy amplio para que después puedas hacer muchas cosas o te puedas dedicar a eso. ¿No? Depende. Esa es la idea. Me sentí como una gallina que le cortaron. Bueno, entonces el lunes tenemos otras 2 presentaciones. ¿Vale? Entonces los que si no tienen todavía que no han preparado, Nadia y Abby nos van diciendo para poderlas programar, ¿vale?